Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Emisora municipal 107.2 en la frecuencia modulada. Ruta, hoy miércoles, la más misteriosa de toda la semana, y mucha gente esperando este momento para recibir y darle las buenas tardes a José Manuel García, que está en la preciosa Sevilla. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, aquí deseando hablar contigo, ¿verdad? Después y teniendo estos días tan tristes, ¿verdad? Que resulta hasta difícil el trabajar de cara a una cámara o a un micrófono, ¿verdad? Porque tienes que poner la mejor de tu sonrisa, estar bien con la audiencia, a pesar de todo lo que pasa alrededor, ¿verdad? Totalmente. Son días complicados, sobre todo cuando te toca contar todo lo que es el drama, todo lo que es la tragedia de Valencia, y sobre todo cuando tienes allí amigos, cuando tienes familia y cuando tienes allí tantas emociones, ¿verdad? Tantos sentimientos. Sí. Y bueno, la verdad es que es muy complicado, es muy difícil y bueno, yo creo que toda ayuda es poca, ¿verdad? Toda labor que se está haciendo en Valencia, que va a ir para largo, porque las imágenes son tremendas, y la verdad es que desde puntos que estamos más alejados, como es Sevilla, es Huelva, pues lo que nos toca es contar con el máximo de objetividad, sin caer en bulos, sin caer en falsas informaciones sobre lo que está ocurriendo. Creo que también se hace un buen servicio. Yo creo que también nuestra labor como medios de comunicación, nosotros a pequeña escala, vosotros a mayor escala, pero es no olvidarnos y seguir hablando de ello, que no pase, porque como tú bien dices, esto va para largo y lo que tenemos que hacer es hablar mucho para que no se nos olvide de que hay muchas personas allí que lo han perdido absolutamente todo. Muchas han perdido la vida, que eso es lo peor, y que no tienen absolutamente nada, tantos y tantos pueblos. Así que yo creo que nuestra misión es recordarlo durante mucho tiempo, porque falta va a hacer, ¿verdad? Efectivamente, va a hacer falta mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que reconstruir mucho. Y bueno, el máximo evidentemente, de apoyo, de solidaridad y de ayuda a lo que es Valencia, que sin duda alguna, con el esfuerzo de todos, saldrá adelante de todo esto. Estoy segurísima que sí, porque si algo hemos demostrado es que España es muy solidaria y bueno, pues nos ayudamos los unos a los otros. Es lo único bueno que se saca de todo esto. José Manuel, hoy hablamos del tarot y del futuro. Efectivamente, hoy vamos a hablar de tarot, de futuro, y vamos a hacerlo con testigos, con personas que han tenido experiencias que son muy fuertes y que uno casi que lo contempla de diferentes ópticas, de diferentes puntos de vista. Vaya por delante que no soy yo precisamente el que cree que en unas cartas está el destino escrito, sinceramente. Pero también es verdad que a mí la historia del tarot es algo que me fascina, como historia en sí, como la historia de esas cartas que lleva, cómo surgen, ¿verdad? Y también es verdad que para muchas personas, pues esto del tarot pues tiene una mayor trascendencia en sus vidas. Y evidentemente no voy a ser yo quien cuestione lo que las personas creen o no creen. Simplemente manifiesto mi opinión, que puede ser tan respetable como la de otro cualquiera. Es decir, lo que me cuesta en trabajo el creer en todo esto del tarot. Sin embargo, en un ejercicio de objetividad, tuve la oportunidad de conocer a unas personas que habían estado en un gabinete de tarot y de evidencia con la idea de saber lo que le iba a ocurrir en el futuro, pero también para comprender el pasado. Combinar las dos partes, tanto la suerte del tarot como el don de la evidencia, se considera como una habilidad intuitiva
o de percepción extrasensorial que permite a una persona, el vidente, percibir y entender lo que son aspectos ocultos de la vida de otra persona, mientras que el tarot es una herramienta que a través de las cartas da forma y contexto a esas visiones y revelaciones. Aunque muchos son los que son escépticos con respecto a esto, hay quienes creen firmemente que existen personas dotadas para captar detalles precisos de la vida de otros, tal y como ocurre con nuestra protagonista de hoy, una tarotista de una localidad de la provincia de Huelva que se ha ganado una justificada fama con sus impresionantes aciertos. Esta historia particular comienza cuando una testigo comienza a preguntarme sobre todo, sobre lo que es el tarot, si yo creo en él, si es verdad que permite leer fragmentos de la vida, incluso sin conocer previamente al consultante. Y bueno, yo le explico un poco la historia que hay en torno al tarot, a las cartas, y ya evidentemente también le expreso que todo es cuestión de creencia, que yo no puedo hacer o no puedo cuestionar lo que ella crea, porque las creencias son libres y estamos en un país de momento democrático. Y ella me comentaba que había ido a una tarotista y que buscaba respuestas sobre todo, y que le había dado detalles de su vida, pistas sobre eventos del presente y del futuro, de una manera tan exacta que parecía imposible. Una conexión que indudablemente puede verse, por ejemplo, influenciada por la habilidad de la tarotista, por su experiencia, por la información que puede recabar previamente a simple vista. Hay muchos factores que intervienen en esa lectura, incluso lo que se llama lectura en frío. Pero mi particular testigo, Ana, de 28 años, ella llega a esa persona con dudas sobre su situación sentimental, que es una de las que más se suelen consultar cuando se va a un gabinete de estas características. Sin decir una palabra, es decir, ella entra en la sala, se sienta y la tarotista describe con precisión el carácter y la apariencia de su pareja actual, mencionando detalles como su profesión y ciertas tensiones que estaban enfrentando a los dos en lo que era la relación. Para sorpresa de Ana, la discusión sucede exactamente como la tarotista le había dicho, en esos mismos términos y por el mismo motivo que ella había señalado. Ana se queda muy sorprendida, más cuando le dice que entre su pareja que se había quedado fuera. Ella le dice a José, su pareja, que entre, un hombre de unos 32 años, que se encontraba en un momento también complicado por una transición laboral y que también le estaba afectando obviamente a su vida personal. Al poco de comenzar, ella le describe que había tenido un conflicto en su empleo anterior, mencionando detalles específicos como la fecha, el tema de la disputa, que habían sido unos recibos de gasolina del vehículo, y además le predijo un nuevo cambio en un sector que él nunca había considerado. Él era transportista y él no creía, porque se encontraba a gusto con lo que hacía, no creía que fuera a tener precisamente ese cambio. Para la relación, simplemente les dijo que una vez que se solucionara este problema laboral que él tenía, redundaría en lo que era su relación y todo se calmaría, todo quedaría mejor. Y que además tenían que dejar de discutir por asuntos triviales, como por ejemplo, quién saca al perrito por las noches. Algo que ni habían mencionado, ni habían visto, ni tan siquiera podía saber aquella mujer. Y sin embargo era cierto. Había veces que él llegaba cansado y el perrillo salía, saludaba cariñoso, pero la pereza era bajar a sacar al animal
a hacer sus necesidades. Y ella le dijo que lo mejor era que se turnaran los días. Meses después, cuando ya aquella sesión en esta tarotista había quedado casi olvidada, José llega a su casa exaltado porque le habían propuesto trabajar en un área que no era precisamente la del transporte, sino que era para hacerse cargo de una tienda de elementos de telefonía móvil que a él, dicho está de paso, los conocía bien, le gustaba este mundo y que él iba a aceptarlo. De hecho, lo aceptó y significó un cambio muy positivo en su vida que hizo que su carácter se suavizara, que no tuviera el estrés del transporte, de llegar a los sitios, de estar días sin llegar a casa y que tuviera un horario estable, un sueldo estable, que no dependiera de él como autónomo, sino que ya estaba contratado por cuenta ajena con un contrato indefinido. Y eso hizo que se relajaran mucho. Pero también aquella decisión de ir a aquella mujer, pues le dio con otro problema que estaban teniendo, que eran discutir por esos pequeños detalles y igualmente el tener esas disputas por un asunto tan trivial, sinceramente, como sacar a la mascota a hacer sus necesidades a la calle. Todo mejoró, tal y como ella lo había descrito, con profusión de detalles que evidentemente muchos de ellos no puedo mencionar porque son muy personales, pero sí es cierto que acertó de pleno en lo que esta familia estaba viviendo. A raíz de aquello me interesé por este caso en particular. A mí me gusta, sobre todo, hablar con las personas, escuchar a las personas. Me gusta que me cuenten sus experiencias. Me reservo el creer o no creer, pero cuando tú ves que una persona llega de buena fe, que te cuenta sus historias, que le ves la pureza del testimonio, que efectivamente te muestra con documentos todo lo que eran los cambios que han tenido en su vida, te das cuenta que realmente acertó. Y tirando de este hilo, contacto con María. María, que era una persona de una localidad cercana, que había escuchado de la fama de esta señora y que tenía dudas sobre la salud de un familiar cercano y buscó orientación en esta mujer. Durante la sesión, la tarotista le mencionó con exactitud la afección que estaba padeciendo su madre. Le dijo, primero, sin saberlo, que era su madre. Segundo, lo que padecía. Y tercero, que ese era un detalle que solamente 2 miembros de la familia conocían. Le aconsejó, por ejemplo, que tomaran ciertas precauciones, advirtiéndole que el estado de salud de su madre iba a empeorar, iba a complicarse para luego tener una mejoría, pero que en esa complicación iban a tener incluso por su vida. Evidentemente, la precisión y el conocimiento que mostró la tarotista sobre la situación médica de su madre la dejó perpleja. Y las recomendaciones que le brindó para tratarla fueron una guía de mucho valor que contribuyó a que su madre recibiera primero la atención necesaria a tiempo y segundo, que de un trance de casi muerte, una situación muy complicada, te lo puedo garantizar, saliera bien, saliera con vida y ahora esté bastante mejorada. Claro, cuando nos encontramos con el acto de leer unas cartas o incluso leer la vida de una persona, aquí hay mucho más que una serie de símbolos o arquetipos. Es una conversación profunda con el subconsciente y la energía de cada individuo, según dicen los expertos, de experiencias del pasado, de sus caminos futuros. Y dicen que los buenos tarotistas no solo descifran las cartas, sino que también contactan y conectan intuitivamente con el consultante y puede ver detalles personales de su vida y situaciones específicas, lo que genera un impacto especial en aquello que buscan, sobre todo aquellos datos precisos de los que resulta difícil dudar de su autenticidad. Máxime cuando llegas a ese espacio
y no te dicen tu futuro, sino que empiezan a decirte tu pasado y que aciertan. Y claro, ahí nos vamos a encontrar que realmente es algo muy impresionante que no deja de llamar la atención. Hay más casos. A raíz de aquella investigación que me ha ocupado hasta hace una semana, contacto con Gema, una chica de 25 años que también buscaba claridad sobre su vida amorosa. Estaba atravesando un momento complicado y nuevamente la tarotista, en este caso, pues le dijo qué era lo que le estaba causando tanto estrés, le dijo la edad correctamente de su pareja, cómo era físicamente, algo que suele hacer con bastante asiduidad, temas específicos de su vida, del temperamento, y le dijo algo más. Una presencia de una tercera persona en su relación. Y le advirtió que una discusión fuerte podría derivar en una ruptura. Ana, que era la amiga que iba con ella, le apretaba la mano con fuerza, y Gema, escéptica al principio, quedó sorprendida cuando días después tuvo una discusión exactamente en los mismos términos que la tarotista había predicho. Una situación que le permitió tomar decisiones desde otra perspectiva y le ayudó a tener claridad sobre las relaciones. Ella, que había ido allí aconsejada por esta amiga, pues vio claramente durante la discusión que había una tercera persona, tal y como había dicho esta mujer. Y no solo eso, sino que había descrito cómo era esa tercera persona, y una vez que la relación quedó rota, tuvo la oportunidad de ver a su expareja por la calle, caminando con esa otra persona, que la apariencia física era exactamente como había dicho ella. Exactamente, de la misma forma. Claro, hay ocasiones en las que es difícil poder explicar todo esto. Hay más casos. Nos encontramos con Carlos, un chico, un emprendedor de 23 años, que acudió por la fama que le habían relatado de esta mujer, y él buscaba orientación para un negocio que estaba a punto de abrir. Digo yo que más que buscar orientación en una tarotista, podía haber sido un profesional en ese tipo de campos, pero no seré yo el que se meta en ese jardín. Bueno, la señora, sin pronunciar demasiadas palabras ni intercambiar demasiadas palabras con Carlos, comenzó a barajar las cartas, comenzó a hablar sobre todo lo que era el sector al que se iba a dedicar, que era un sector, en este caso, de asesoría en terreno jurídico, y específicamente mencionó a un socio en el que Carlos depositaba mucha confianza, pero que según ella podría no estar siendo completamente honesto. Carlos decidió prestar atención a esta advertencia y meses después descubrió que su socio estaba manipulando fondos de la empresa para uso personal. La alerta que le dio la tarotista le permitió actuar a tiempo y tomar las medidas necesarias para proteger esa nueva vía de negocio que dentro de su negocio había abierto, y desde esa experiencia, pues Carlos se ha convertido en uno de los asiduos a consultar todo aquello de lo que tiene dudas con esta señora, o Lucía, una madre de familia que había perdido contacto con su hermano hace años, acudió a esta mujer para que le diera alguna pista sobre el paradero de este familiar, sin conocer la tarotista nada de, evidentemente, los pormenores, ni mucho menos. Pues ella le describió un lugar específico donde su hermano podía estar. El paisaje, la presencia de ciertas características geográficas, impulsada por la precisión de la descripción,
Y por la orientación geográfica que le había dado, Lucía decidió emprender una búsqueda por el norte de España, por Asturias, donde efectivamente contactó con amigos de su hermano que le habían dicho que había estado en Madrid una temporada, pero que había tirado para Cantabria, para Santander. Le siguió la pista a través de otros conocidos, de otras personas que habían tenido contacto con él, y finalmente lo localiza en Gijón, donde estaba trabajando y donde pudo restablecer ese contacto, sintiéndose agradecida e impresionada por la localización que le dio tan exacta y tan perfecta. Hay una última vivencia, una última experiencia que nos lleva a conocer a Paco, que era un hombre que trabajaba en una empresa de mensajería, que realmente él llevaba todo lo que era la contabilidad, tenía muchísimo estrés, muchísima presión, porque las cuentas nunca cuadraban, como él decía, y desde las jefaturas de esa misma empresa se les responsabilizaba a él que las cuentas nunca cuadraban. Y es que él decía que en ocasiones los mensajeros cobraban, que no entregaban el dinero o lo entregaban al día siguiente, la caja por la noche nunca cuadraba, y que él realmente tenía que echar allí jornadas de hasta 14 horas, algo que estaba minándolo en cuestión moral y también anímica. Ella le describe con perfección esta situación y nuevamente le dijo que iba a encontrar una oportunidad de trabajo en una ONG local. En la parte administrativa, que aunque fuera ONG, evidentemente esa parte iba a estar remunerada y que iba a poder quitarse ese peso de encima y que iba a tener satisfacción y estabilidad, satisfacción moral, anímica y estabilidad económica, que iba a hacer que mirara al pasado con satisfacción por haberse quitado de tantas penurias. Efectivamente, apenas unas semanas después, conoció precisamente que tenía una amiga que dejaba una ONG local en tareas administrativas, y hablando con ella, esta le propuso recomendarlo antes de irse para ese puesto. Él aceptó y apenas 2 días después le hicieron una entrevista de trabajo que fue satisfactoria y fue una decisión clave y fundamental, porque encontró esa paz y esa tranquilidad que no había logrado tener en su anterior trabajo. Estas son algunas de las historias, de las muchas que hay, que describen pues las experiencias que han tenido de ir a esta renombrada tarotista, de la habilidad para captar aspectos que evidentemente no son conocidos para ella de la vida de muchas personas, y acertar, que posiblemente haya personas que hayan salido de allí y no haya acertado nada, posiblemente. Pero yo he hablado con estos testigos, todos me han contado su experiencia, todos me han hablado de la claridad y de la paz que le transmitió también en esos momentos difíciles, y de también la demostración de evidencia que tuvo con respecto a su vida y a cómo el tarot y la vivencia se acabó convirtiendo en una herramienta transformadora para la vida de aquellos que decidieron confiar en esta persona. Ya es cuestión de creer o no creer, es algo que yo no puedo obligar a nadie que de mis palabras se hagan una idea a favor o en contra. Simplemente es una historia que conocía desde hace tiempo, que he podido ir investigando en estas semanas y que me han dejado bastante sorprendido, porque para mí, en este caso, como comentaba al principio, no estoy precisamente de los más crédulos en este sentido, pues me ha resultado bastante revelador y también, ¿por qué no?, me ha resultado bastante alentador el saber que por lo menos a estas personas le ha ayudado. Así que cuando nos pregunten sobre todo ello, cuando nos pregunten sobre el tarot
cuando nos respondan o cuando nos pregunten sobre la evidencia, que sepamos responder que más allá de nuestras creencias, pues hay personas a los que estos dones, este conocimiento, les ha sido útil. Así es, además hay muchísima gente famosa, incluso políticos y grandes empresarios que van a que le lean las cartas porque creen totalmente en eso, ¿no? Que es muy respetable, desde luego, ¿eh? Totalmente. Sí, es muy respetable. Yo a día de hoy no te puedo decir que no he tenido la ocasión de consultar nada de mi pasado, de mi futuro, a ninguna vidente o a ningún tarotista, que conozco a muchos. Conozco a uno que conocemos tú y yo, que es muy bueno, que es Rafael de Alba. Así es, sí. Que combina muchos aspectos, pero no he tenido la oportunidad, evidentemente, de acudir a ninguno de ellos, pero respeto muchísimo a aquellos que por contra lo han hecho y les ha ayudado, por supuesto. Por supuesto que sí. José Manuel, ¿dónde te pueden seguir aquellas personas que nos están escuchando? Pues por redes sociales, que estoy tanto en José Manuel García Bautista como Bauti José Manuel García Bautista, en X o Twitter, que es @JMGBautista, en Instagram José Manuel García Bautista, o mi página web, que es josemanuelgarciabautista.com y .es. Pues como siempre es un placer escucharte, compañero, que pases un feliz resto de semana y que descanses un poquito. Compañera, muchísimas gracias igualmente. Un beso muy grande. Adiós. Un beso, gracias. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.